Bienvenido a este segundo podcast. En este ya vas a conocer a Eufrosina. En el pasado, ojalá lo hayas escuchado, te platiqué un poquito quién es Eufrosina Cruz, cómo pasó de ser una indígena en un pueblo chiquitito llamado Quegolani, en Oaxaca, lejísimo de la civilización, para poder ser la primera mujer en su congreso local, la primera presidenta municipal, la primera indígena en dirigir el Congreso, entre otros muchos reconocimientos y logros que ha tenido Eufrosina, no sin tener un camino bastante complejo. Entonces te dejo en este primer podcast con Eufrosina, donde ella nos va a contar un poco del principio de su vida, de su infancia, de esa niña y cómo empezaron a verse esas pequeñas oportunidades. Así que conoce un poquito también de esta pobreza de la que ella habla, que no es una pobreza económica y no es una pobreza de alimentación, es una pobreza distinta. Así que te dejo con Eufrosina y espero que te haga reflexionar de la misma manera que lo hizo conmigo. Dios Hiranje Nigeria Chegos, soy Eufrosina, vengo de una comunidad de Oaxaca que se llama Quegolani. Los saludé en mi lengua materna, que es el zapoteco, les dije buenos días a todas y a todos. Hoy 15 de agosto, que es la fiesta de la patrona de mi pueblo. No sé si es coincidencia porque la pandemia no me permite ir al pueblo porque están resguardados, y hoy es más allá de fe y de religión, yo siempre lo he dicho, pero yo le tengo mucho respeto y amor y fe a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, 15 de agosto, la Asunción, y por eso me da mucho gusto hoy que la conferencia se dé en ese marco. Y un poquito de cómo estamos, o quién soy yo, o de dónde vengo, o por qué hablo medio golpeado, dije. Entonces yo siempre le digo a Margarita, perdón por mis palabrotas, pero como a chingadazos aprendí el español, pues de repente a chingadazos hablo, ¿no? Porque pues no es mi lengua, tuve que arrebatarlo a la vida, tuve que arrebatarlo a esa circunstancia de mi entorno que se llama pobreza y marginación. Y yo no hablo de la pobreza y marginación que todo mundo piensa, ¿no? Que es de la panza. No, yo hablo de la pobreza y marginación de aquí de la mente, porque cuando una mente no es libre, tiene mucho miedo a cuestionar, a exigir, pero sobre todo a decidir. ¿Y cómo pude entender eso? ¿Cómo pude yo a entender que yo tenía que arrebatar a la vida lo que me había negado o lo que me estaba negando en ese entonces, y no responsabilizar a mi entorno, ni a mamá ni a papá, no responsabilizar a eso que te imponen de repente, que es la costumbre, porque hubo alguien quien te lo impone y quien te dice es que así es. Entonces, cuando no tienes la mente tan clara, pues crees que así es y tú dices, no, no, sí tienes razón, pero cuando te liberas de estas telarañas que te ponen, dices, no, ni más paloma, ¿cómo chingado que así va a ser? No, también yo creo que así debe de ser, o no quiero, o sí quiero. Entonces empiezas a hacer esta conciencia de decir sí y no. ¿Y cómo se construye eso? Pues se construye a través de tu rebeldía, a través de asumir tus responsabilidades, a través de empezar a enfrentar, a decir no a lo que no te gusta, a lo que ves que no es normal en tu entorno, a lo que ves que no está bien en tu entorno. Y pues yo vengo a muchos que todavía no me conocen, les mando primero un saludo a todos y a todas desde mi estado, desde este estado que tiene 16 lenguas diferentes, el pueblo afro, a este país que también es mío, porque también soy mexicana orgullosamente, y vengo de una comunidad que se llama Quegolani, de la capital de mi estado, todavía son 7 horas, en donde mamá y papá pues no tuvieron chance de ir a la escuela. Mis papás no saben leer, no saben escribir, mi papá ya está en el cielo hace 2 años, en donde mamá tuvo 10 hijos, en donde papá tuvo que casar a mi hermana, la más grande, a los 12 años, a los 13 años ya era mamá, a los 31 años ya tenía 9 hijos. Era lo que nos habían dicho que era normal, y a mí me estaban preparando para también hacer eso, ¿no? Y en eso, pues
llega una persona que siempre lo digo, a quien me transformó mi visión de vida, mi visión de ese entorno que no era normal, muchas de las cosas que estaban pasando ahí, que era mi maestro Joaquín. Imagínense, un señor que no era del pueblo, que tenía que caminar más de 12 horas en un pueblito donde no había luz, donde había una carretera, en mi salón de clases pues era piso de tierra, ¿no? Mi pizarrón, pues yo ya no sé si era color verde, porque pues de tanto rayarlo, pues ya se acaba. Pero más sin embargo, mi maestro me enseñó a construir mis sueños. Y creo que ahí nos está faltando a nosotras las mujeres, de no tener miedo de soñar, de este poder de la imaginación. Y este sueño me empezó a enseñar mi maestro del poder entrar a su mundo de él en mi mismo mundo, imagínense. En casa, pues nos dormíamos en piso de tierra, en petate, un chingo de pulgas, y pero que no eres responsable mi papá ni mi mamá, pero mi sueño se convirtió en ir al espacio de mi maestro y cada vez que mi mamá se cocía el elote, el chayote que había en el pueblo, pues mi sueño era ir a dejar la jícara llena de eso para que mi maestro me pudiese dar chance de entrar a su mundo, que era su cuarto, el cuarto más bonito que mis ojos veían a los 6, 7 años, porque llevaba unos recortes de periódico, imagínense, y sentir el olor de eso a nuevo, descubrir cada retrato que llevaba eso, y entonces mi mente me empezó a decir, ¿cómo se hace eso? ¿Dónde existe eso? ¿Cómo se logra eso? ¿Habrá gente más allá de mi montaña? ¿Cómo se camina? Y entonces este poder de mi maestro de descubrir otros mundos a través de estas fotografías me hizo tener hambre de ir por eso. Me hizo tener hambre de un día soñar hablar el español como mi maestro, sin negar mis zapotecos, sin negar mi identidad. Me hizo soñar que un día me iba a poner esos guaraches que mis ojos veían que era lo más chingón que mis ojos veían, porque en el pueblo pues, habíamos descalzos, guaraches de plástico, ¿no? Y mi maestro no. Y entonces yo no entendía por qué mi maestro vivía diferente que a nosotros. Y su mundo de mi maestro me empezó a aspirarme, a decir, yo también un día quiero eso. Y cada palabra, cada letra que iba yo descubriendo con estos recortes, con mi primer libro que me regaló mi maestro, me gustaba el sonido que yo descubría. O sea, yo siempre he dicho, cuando se lee, pues en español, la palabra cielo, pues se dice cielo, y en mi zapoteco, pues se dice kiva. Entonces cerraba mis oídos y me gustaba el sonido que yo descubría. Entonces, todos los días se convirtió una necesidad de ir descubriendo nuevas palabras, una necesidad de ir a encontrarme con ese espacio de mi maestro y que mi mente empezaba a proyectarse en esa imaginación y en ese sueño. Y cuando me iba a traer el leño en el burro, no me gustaba hacer tortilla porque pues no es mi joven favorito, sí lo sé hacer si quieren venir un día, pero no me pongan todo el día. Entonces mi imaginación era ir a traer las cosas, digamos, pero siempre pararme en mi montaña. Estamos más arriba de 2.600 metros sobre el nivel del mar, imagínate. Entonces siempre en la orilla del pueblo, yo me acuerdo, y cada vez que voy a Quegolani, me paro en esa piedra, y en esa piedra se divisa lo infinito, más allá, la inmensidad. Y esa montaña siempre me enseñó a soñar y ver más allá de lo que hay, y a imaginarme más allá de lo que hay. Y en ese entonces yo decía, ¿cómo hago para poder llegar ahí? Porque yo sabía la circunstancia de mi entorno. Y a la vez veía yo este mundo de mi maestro, este sueño que me inyectaba, pero a la vez yo no entendía por qué mi mamá era la primera en levantarse y era la última en dormirse. Y yo con ella, ¿no? Yo no entendía por qué yo tenía que estar sirviendo a mis hermanos cuando ellos también tienen dos manos, cuando ellos también comen, cuando ellos también hacen todo. ¿Por qué? Por ser mujer.
Y yo no entendía por qué mi hermana pues ya iba para su tercer, cuarto hijos. Y a mi alrededor eso es lo que mis ojos veían. Y no me gustaba. Yo decía, no quiero esto. Entonces, por eso me nace el tema de ser rebelde. Mi mamá me decía que yo tenía que ser tortilla, mi papá yo decía que no, pues prefería yo ir al rancho, ¿no? Siempre desde niña, ¿no? Pero esa fuerza me fue impulsando a ir entendiendo de lo que pasaba en mi entorno. Esas pequeñas palabras, si quieren, que me iba enseñando esa persona que llegaba a mi pueblo sin ninguna necesidad, que tenía que caminar más de 12 horas, el poder de la imaginación. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nosotras las mujeres de repente hasta para soñar nos da miedo, hasta para imaginarnos nos da miedo. Y yo creo que no, tenemos una gran posibilidad de sueños, de ir por eso, de arrebatarlo a la vida, porque la vida no te va a regalar nada si no se lo arrebatas a la vida. Y en ese arrebatar de la vida, pues claro que te van a cuestionar, claro que te van a decir loca, claro que te van a decir, ¿cómo crees que un montón de cosas de los señalamientos que de repente, pues a lo mejor la normalidad hace que nos lo digan y nosotras tenemos que decir a esa normalidad que no, eso no es normalidad. Entonces, pero para yo entender, pues entendí que ahí en mi entorno yo no me iba a liberar de estas cosas, que no era responsabilidad de mamá y papá. Ya mi papá me iba a casar y ahorita ya tuviera yo unos 10 chamaquitos mínimo. Y hasta aquí te voy a dejar el día de hoy, porque creo que esta primera parte es muy importante. Muchas veces en el taller de En Paz con el Dinero me cuesta trabajo transmitirles la importancia de la imaginación. Y de verdad que me lo toman como si fuera algo sencillo, pero ve la importancia de lo que ella se imaginaba de ver una foto, de lo que ella se imaginaba de unos guaraches que no eran los de ella, de la curiosidad que le causaba saber que había más. Entonces, créeme que este poder de la imaginación no deja de ser fundamental. Y bueno, al final todos vivimos una normalidad que venimos a cambiar. Esta es la de ella, pero ¿cuál es la tuya? ¿Quién es ese profesor tuyo que te ha ido cambiando? ¿Quién es esa lucecita al final del túnel, aunque a veces no tengas muy claro? Entonces te dejo en esta ocasión con esto, en este segundo podcast. Te veo en una semanita más para que veas la siguiente parte, ¿no? ¿Qué pasó con ella? Si se casó, tuvo 10 hijos, no los tuvo o qué. Te veo en www.angelesconmigo.net. También puedes encontrar aquí esos podcasts. Puedes ir a Spotify, Facebook, Instagram, Ángeles Conmigo MX. Te mando un beso. Chao.